Hola, ¿qué tal? Sean todas y todos bienvenidos de nuevo a Contracapa. Conmigo están los integrantes de Gran Son, Simon, Joao y Miguel. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Hola. Hello. En una emisión más de esta sección que se llama Cuéntame tu vida, en la que además de conocer pues, la obra que muchísimas personas hacen alrededor del mundo y en nuestra ciudad de Querétaro, pues el día de hoy tenemos una banda de rock psicodélico y que nos viene a visitar desde Portugal. Y pues, el día de hoy queremos conocerles un poco más. Primero que nada, chicos, pues gracias por este espacio y quisiera preguntarles cuáles, cuáles son sus influencias musicales. Gracias a ti por la invitación. Nuestras mayores influencias son de los años 60, como que los Beatles, Beach Boys, esos grupos. Y ahora un poco de más tarde, el post-punk de los 80, bandas como Television, Gang of Four, y ahora algunos grupos también de UK que están haciendo como que una cosa parecida, como Fontaines DC, Idols, Shame, porque tienen muchísima actitud y esa es una cosa que Grandson hace muy bien al vivo en los conciertos. Es más por la conexión con el público do que la mensaje en la canción. Grandes influencias, si me permiten. Yo la verdad concuerdo con ustedes y creo que sí oigo bastante de eso en su música, ¿no? De repente del inicio de los sintetizadores del siglo pasado. Sí, es como que una conversación histórica. Es que nosotros, cuando empezamos a tocar la música, fuimos de mundos muy diferentes. Por el caso, João, de baixo, en el metal, en la música más psicodélica. Miguel en el jazz, Antonio también en el jazz, en el clásico, yo también, y es como que Grand Sun es como que una fusión de estos de diferentes registros, si lo puedes llamar, y es como que nuestra música vive un poco de esa repercusión histórica. Hay un porqué del nombre Sal y Amore de su disco y que nos pudieran compartir de dónde viene eso. So the name just like came up like this, like this day Antonio came to the rehearsal and said, man, Sal y Amore sounds really nice. It would be a great name for the album and stuff like that. We start like idealizing how it would fit, and it was a very easy choice to make, really. It was like instantly agreed by all that Sal y Amore was going to be the name of the album, and we came up with that name even before we wrote some of the music that will be on the album. So yeah, it was a very easy choice. Yeah, also I would say that we found the meaning behind the words after choosing the name. So Sal y Amor was more about the feeling as we play the music live. So a lot of amore, so love, but also a little bit of salt, which is more the attitude itself. So like a little bit of spice, and it was the meaning, I guess. Un nombre interesante y como bastante catchy que pues sí, vaya, tenemos como esta connotación de que sí, o sea como dijo Miguel, la sal es algo que le da sabor, le da condimento a las cosas, ¿no? Y también pues el amor, además, dentro de la música pues es pasión, es entrega cuando alguien está dentro del escenario y toca y pues lo transmite, ¿no? Pero también hablando ya como primero de sus influencias y del inicio de la banda,
¿saben o tienen una idea como qué está sonando su nuevo disco, qué sonará, hacia dónde se está moviendo la música de Grandson? We gradually evolved like our sound since Sal y Amore, and since ever since like we had this influence from the 60s, 70s, and all these years, we started like getting more elements into the songs, like more context into the songs, and we started like writing new themes. Like nowadays, like in this age, you're living through like very urgent times. There are lots of things happening in the world, and the pandemic might as well help. And the thing, we really feel that these records, this like it's the so-called sophomore record, that's gonna be the leap forward into more thinking, more thought put into the songs, and these are gonna sound a little bit more cutting edge in the way like in our last records we had songs like Circles and Feeling Tired. Like these songs were like really pushing forward, and we wanted to maintain that in this record, like writing songs in the way of like post-punk hymns, but in ways that we would feel that we were saying something else with the songs, not just like our everyday talk, but like in a more global approach to it. So it's quite funny. Like we had to record some demos now for the record itself, and it's falling easily into categories like the singer-songwriter thing, like in the ways like Courtney Barnett, Kurt Vile kind of thing, and then in other different spectrum, like shoegaze and noise rock and things like in the ways of like Sonic Youth, My Bloody Valentine, like very spaced out things, more like drowned. So I think we really think the record's going to be a little tad heavier than the last one, but not necessarily like in your face heavier. I'd like to add just a little appointment that in our previous records we talked a lot about experience and things that happened to us or things that we experienced. In this new works that these new songs that we're working on, we kind of talk like more introspectively, you know, about things that we feel, about things that we I don't know, that we think, I guess, and not just about material things, you know, material experience, let's say. That's why we are very, just like Simon said, we are like very meticulous and very centered in the details, you know. To write a song, or to write a rock song, or to write a rock anthem in that way, it's not that difficult. Like, don't take me wrong, it's difficult in a way, but it's like you can learn things to do it. And usually in the past we would write songs and think like, this verse is good, this chorus is good, then we duplicate things and then we do it like that. And nowadays, like our rehearsals has been like, okay, this part is cool, but not nearly as cool as it could be, so we might as well like take longer times to end the songs and to think what we really want, because nowadays you can really put anything you want in the internet. So yeah, maybe you should give some thought to it. So that's our mantra now, maybe. Creo que siempre, la primera vez que escuché su música, pues conecté mucho porque se me hizo muy honesta, ¿no? Like very honest, your music. Entonces yo siento que fue como algo muy interesante que también, don't get me wrong, pero no lo sentí pretentious, o sea, no sentí como que estaban siendo alguien más, ¿no? Sino que me estaban contando como historias reales, historias que a lo mejor no exactamente yo las he vivido o las he sentido, pero sé que son reales, ¿no? Y que alguien puede vivirlas, puede disfrutarlas y puede tener como esa conexión. Hablando de pues, tendencias que van y vienen en la música, ¿ustedes creen que el rock esté muerto o no? ¿Creen que es una frase que ni siquiera aplica, que ni siquiera tiene
pues, razón de ser. ¿Ustedes qué piensan? I can observe like now that the whole movement of pop punk is coming back through the trap genre of music. You have like so many songs now coming out very much like pop punk stylish, you know. So I guess that's a bit of revivalism of, it's not rock but it's punk, so it's it's close. I would say it's not dead. Maybe compared to what it was in the masses, of course it is very different. It's more about it has more small but loyal markets, you know, that really are interested, and that's always good. Maybe rock is reinventing itself, like through this like sort of sub-genres, but usually people talk about rock like the classic rock canon, like those big bands from the 70s, and maybe that kind of rock, it's not through Greta Van Fleet that it's gonna come back again. Like it's gonna come back again through bands that are doing something more honest and something more cohesive with the times we're like living. So in that sense, rock and and other genres won't die. Maybe they will come away from the surface of mainstream, but they're gonna be like there always, I think. Yo creo que es muy difícil que regrese porque era también parte de un contexto histórico, pero no, definitivamente concuerdo con ustedes, es algo que muta y que vuelve a no sé, que creo que estamos ahora en un punto en el que se toma más como algo con más seriedad, o con más, no seriedad, con más compromiso del escucha, ¿no? Pero pues quisiera, por último, pues agradecerles a todos ustedes por este momento de esta entrevista. La verdad es que si tienen la oportunidad de escucharlos, ¿dónde los podemos escuchar? ¿Dónde podemos encontrar su música? Vosotros pueden encontrar nuestra música en YouTube con muchísimos telediscos muy divertidos y muy estéticos. Y Sí. nuestra música en Spotify, Apple Music, y envíanos un mensaje. Nosotros somos personas muy divertidas para hablar y quizás en el futuro podremos ir a México a tocar. Es un sueño para el futuro próximo. Qué cool. Sí, no, chicos, de verdad escuchen a Grandson, escuchen Sale Amor, que es su disco más reciente, y que también pues tiene muchísima de esto que estamos platicando, que creo que es una reinvención de los sonidos de la segunda mitad del siglo XX, que tienen pues muchísimo de qué escuchar. Personalmente soy muy fan de su música y los descubrí desde ese momento, y pues sí, está muy chida. Pues yo me despido, yo soy Luis Sierra, recuerden que nos pueden seguir en Culturi, y pues nada, hasta la próxima, hasta luego. Hasta luego, gracias.